Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Las Maquinitas como parte de Ventana Sur con un conversatorio que les traemos el día de hoy muy interesante sobre los vínculos que hay en el guionismo y la narración, en el contar historias entre videojuegos y cine. Yo soy Blanca López, su anfitriona, por el día de hoy voy a moderar y tenemos un panel de lujo, que en realidad no es un panel, vamos a hacer más bien una conversación, queremos que sea algo muy orgánico. Tenemos primero a Patricio Sanz Valenzuela. Patricio es guionista, productor y docente de cine. Él ha escrito muchas películas, series y además es profe en el CCC, en el CUEC, en el EICTV de San Antonio de los Baños en Cuba, entre otras. Entonces, un experto en lo que es el armado de guiones para cinematografía. Tenemos también a Pablo F. Cuarta. Él es un diseñador narrativo y productor y el cofundador de este estudio de videojuegos en Argentina, Matajuegos, que es una cooperativa de desarrollo de videojuegos independientes que están dedicados a pensar y crear videojuegos desde perspectivas más sociales, culturales y políticas, ¿no? Y nuestro tercer invitado, que es Luis Fernando Arbizu, que él es soporte del desarrollo de jugabilidad, trabaja para el desarrollo para el equipo que hace FIFA en Electronic Arts. Eso es un eh, videojuego AAA, es una cosa enorme, en Columbia Británica, en Canadá, y su trabajo consiste, y es muy importante, en analizar cómo va la calidad de la experiencia de juego y el realismo del juego, en lo que es pues, la experiencia que le ofrece un videojuego a los jugadores. Entonces, muchas gracias por estar aquí, chicos. Esperemos que esto sea muy, muy interesante para la audiencia, porque si bien es cierto que durante el siglo XX, pensemos a principios de los años 80, tuvimos muchas adaptaciones cinematográficas a videojuegos, pues lo cierto es que el Atari no ofrecía demasiado, ¿no? En 1982 tenemos un montón de juegos de fantasía y de horror, sobre todo, que salía la película y luego salía el videojuego. Hasta sale la película de E.T., sale un videojuego legendario por toda la de barbaridad que ocurrió con él, ¿no? Casi tumba Atari, ¿no? Pero me gustaría empezar con una provocación de un crítico muy importante que todos debemos de manejar, un crítico cinematográfico, Roger Ebert, que en 2005 es importante el año. ¿Por qué es importante el año? Porque entonces no teníamos todavía los juegos que tenemos el día de hoy. No se producían de la manera en que se producen el día de hoy, tampoco ofrecían ni la madurez ni las propuestas a las que tenemos acceso el día de hoy, ¿no? Entonces, él nos dice algo muy, muy fuerte con respecto a los videojuegos. Dice que hasta donde él sabe, nadie en el campo que le ha conocido ha sido capaz de citar un videojuego que sea digno de comparación con las obras de los dramaturgos, los poetas, cineastas, novelistas y compositores. Que no puede citar un juego que pueda aspirar a la importancia artística como en tanto a lo visual. Dice, pues sí, es posible, pero para la mayor parte de los videojugadores, los juegos representan pues un espacio para perder algunas horas de tiempo en lugar de consumir cosas más civilizadas o más empáticas. Su crítica no está muy distante de lo que podría haber dicho Ray Bradbury también de los videojuegos, que como adelanto tecnológico pues están padres, ¿no? Pero pues ¿qué más pueden ofrecer? Ojo, 2005 y antes de 2005. Entonces pasaríamos sobre eso, la primera posibilidad. A ver, ya hablamos de las adaptaciones, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con el lenguaje? Porque parte de la adaptación, que ha sido lo primero que hemos visto, pues deviene de convertir un lenguaje o traducir un lenguaje a otro. El día de hoy, ¿ustedes cómo consideran ese proceso? ¿Qué tan cercano, qué tan distante o qué tan intrincados o vinculados, o al revés, qué tan independientes se encuentran estos dos medios, videojuegos y cinematografía, en cuanto al lenguaje, para brincar de un lado a otro o compaginarse? Nos empezamos por Patricio, que te veo inquieto.
Pues sí, no, uno se pone inquieto ante la provocación, evidentemente, más si uno es gamer. Habría que ver si tiene cuenta de Twitch Roger Ebert y retarlo y matarlo en Halo o hacerle alguna cosa por el estilo. No, a lo que voy es mía. Yo entiendo que visto desde su lógica y visto el videojuego como, pues los videojuegos que él le tocó ver, pues, se verían muy limitados, como probablemente si tú hubieras visto la llegada del tren a París, hubieras dicho, pues esto qué te va a servir para contar cosas o para profundizar, para cuestionar la existencia, para cosas más profundas. Entonces creo que pues partimos de pues, un conocimiento muy limitado o un medio que estaba en desarrollo, ¿no? Y como pues todos bien saben, pues es bien interesante cómo los primeros videojuegos pues finalmente era una cosa como muy sencilla como resolver una situación, así como las primeras películas pues era presentar un momento exclusivamente. Ahora, mientras el medio se fue creciendo y fue complejizando, pues poco a poco fue logrando varias cosas. Y es muy curioso también el ejemplo que platicas de las adaptaciones, ¿no? Y creo que el cassette de Atari de E.T. es icónico por lo malo y lo terrible que fue, ¿no? No por nada lo acabaron enterrando en el desierto y hubo toda una situación de escándalo, ¿verdad? Pero lo que es muy curioso es, o sea, sí me acuerdo cómo, pues finalmente era como una situación muy básica los videojuegos, ¿no? Resolvías un problema, brincabas un pozo, hacías una cosa así. Pero a mí, por ejemplo, recuerdo que la primera vez que me impactó fue cuando jugué Ninja Gaiden. Cuando vi a Ryo Hayabusa fue el primer juego que yo vi con cinemas. Entonces había al principio un cinema donde mataban al papá de Ryo Hayabusa y había pues una película pequeña, ¿no? Con planos perfectamente bien contados y estaba como muy padre. Pues, digo, no tenía mucho movimiento, no tenía un sonido, pero creo que ahí se abrió la puerta un poco, ¿no? Y creo que mientras más hemos ido avanzando, pues hemos descubierto que cada vez pues hay más conexión, ¿no? De hecho, pues ya tenemos las famosas películas interactivas, ¿no? Como Until Dawn o todo ese tipo de juegos, que básicamente es una película que tú vas tomando como las decisiones como si fueras el guionista. Entonces, pues creo que cada vez pues hay como una cosa como muy conectada entre los dos, pero creo que siempre va a haber una frontera que nunca se va a rebasar, que es la interactividad, ¿no? Es decir, pues las películas no son interactivas y siempre que el cine lo han intentado hacer interactivo, siempre ha sido un desastre. Francis Ford Coppola tuvo esta película que se llama Twixt, que ya del periodo más grande de Coppola, que él la proyectaba en distintos cines y en cada cine estaba editada de distintas maneras y a ver cada quien qué experiencia tenía y bueno, si ustedes no la vieron, por algo fue, o sea, la verdad es que fue un desastre, ¿no? Entonces, creo que ese es, o sea, puede haber mucho acercamiento, pero donde se va a acabar el acercamiento es cuando llegamos a la palabra interactividad. Ahí creo que esa es una cancha y esa es la frontera exclusiva y propia del videojuego. Vale. Pablo, no meditabundo. A ver. Tantas cosas por decir, porque te traes a colación, bueno, ese artículo famoso de Ebert de 2005, en el cual dice que los videojuegos no son arte. Usa igual dentro de ese artículo, si lo leen, el artículo del cual viene esa cita, si lo leen, usa una definición de juego bastante limitada, siempre hablando de juegos que son ganables, juegos con reglas, y no tanto de el tipo de videojuego al cual capaz nos referimos nosotros, hablando de videojuegos con historias y con narrativa, que generalmente son videojuegos que no tienen una condición de victoria, no tienen reglas, no tienen puntajes, sino es más poner a los jugadores en la posición de un personaje, en sus zapatos, para que tenga una experiencia y desarrolle un vínculo empático con ese personaje, conociendo su punto de vista y su narrativa. Algo que los videojuegos hacen muy bien, tal como lo hace el cine. Lo que yo diría igual es que los dos lenguajes son bastante apartados y bastante independientes. Creo que al principio, mitad de los 90, vemos en los videojuegos cuando aparece el CD y la capacidad de almacenar grandes cantidades de informaciones, empezamos a ver que hay video en los videojuegos, que hay cinemáticas complejas, que hay actuación de voz, todas herramientas y lenguaje que empiezan a venir del cine y de la televisión y que empiezan a encontrar su lugar en los videojuegos, pero que por lo general, por más que ese lenguaje esté tomado y se use en algunos videojuegos, no en la mayoría ni en todos, para apoyar la narrativa y apoyar el lenguaje de la historia, el vehículo central de la historia, de la temática, de lo que es el tabló de ideas que representa el juego, que quiere transmitir el juego, pasa a través de la jugabilidad, ¿no? De cómo el jugador interactúa y juega con el juego, cómo este juego le responde. Después algunos juegos usan cinemáticas, usan el lenguaje del cine en algunos lugares para
enfatizar y para coexistir, perdón, y para responderle a los jugadores en esa interactividad, en esa jugabilidad. Pero el lazo principal por el cual se conduce la historia es en esa ida y vuelta con los jugadores, algo que ciertamente el cine tiene en menor medida. Hay una interactividad en la cual vas pensando mientras ves una película, mientras contemplas los planos, mientras tratas de entender lo que te quiere decir la película, como existe también en un libro. Pero hay una mayor interactividad en ese sentido en el videojuego. Y creo que en esa ida y vuelta, en esa respuesta a lo que el jugador hace, es a donde yace el núcleo del lenguaje del videojuego. Por más que pueda tomar ciertas notas del cine, como también de otros medios, como puede ser la radio, como puede ser el arte, y así. Y lo que me interesaría, esto que podemos charlar más adelante, es, pensando en ese artículo de Roger Ebert, pienso también en un artículo muy reciente de Martin Scorsese, hablando de la situación del cine hoy en día y cómo capaz el cine hoy en día es más parecido al videojuego que lo era cuando escribió Roger Ebert en 2005. No, y además la condición, ahorita nos va a decir Luisca también qué opina al respecto, por ejemplo, en la composición de lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Y nosotros sí estamos sujetos a que el tirano cineasta nos muestre lo que él quiere mostrarnos, no que vaya dirigiendo nuestra lectura, que no es el caso del ambiente del videojuego. Ahí tengo la posibilidad de jugar con las cámaras de otra forma, muy distinta a cómo se juega con el montaje. Pero bueno, a ver, Luis, ¿tú qué tal? Me gustaría invitar a jugar a Twitch a esta persona a algún videojuego que de cierta forma le traiga esos sentimientos que le trajeron esas obras que le impactaron a él, y que me digan, ¿no?, que no le impactan de la misma forma. Pero, como dicen, los medios estaban muy jóvenes en esa época. Los videojuegos no tenían el impacto porque no había la capacidad tecnológica para que pudieran meter esa forma de contar las historias. Había intentos, como usted lo dice, el juego de E.T., que salió muy malo. Salió muy malo porque estaba limitada técnicamente para lo que querían hacer con el videojuego. Muy probablemente la visión de la persona que querían hacer el juego era algo mucho más grande, más apegado a la película, pero no tenían la capacidad técnica para hacerlo. A medida que las capacidades técnicas para poder hacer juegos más grandes, y como dice Pablo, los juegos empezaron a pasarse a discos. Hoy en día los puedes hasta bajar digitalmente porque pues, son juegos demasiado pesados. Y es por lo mismo, porque gran capacidad de la memoria ahora es usada para poder contar la historia y poder tener esos elementos que pues son elementos cinematográficos en sí, para crear cinemáticas o crear lo que le llamamos escenas in-engine, que son escenas ya hechas directamente en el programa del juego y no tener que usar programas externos y variados y tenerlos que meter, son más pesados. Entonces, a medida que muchas de esas tecnologías se fueron puliendo y haciendo mejor, entonces se pudieron contar estas historias. Si hoy en día pudiéramos hacer un remake del juego de E.T., muy probablemente sea como lo que ves en la película, hasta sea muy bueno. No sería cuestión de hacerlo en esta época. Entonces, yo creo que sí fue un poco desafortunado para el tiempo, pero fue lo que le tocó a él. Debería haberse esperado un poco para ver lo que ya tenemos hoy en día. Y eso fue en 2005. Se me hace extraño porque ya existían juegos como el de Nintendo 64, por ejemplo, ya estaba juego como GoldenEye, que en esa época era uno de los mejores juegos de película que había. Fue un juego que marcó mucho nuestra infancia y que marcó los juegos de shooter de primera persona, por ejemplo. Entonces ese juego es muy relevante para lo que estamos hablando en este momento y para la época. Creo que contó muy bien porque el juego iba de la mano con la película. Si no veías la película y jugabas el videojuego, te dabas una idea de lo que había sucedido en la película. Y viceversa, también podías ver la película y jugar el juego y sentir precisamente que ibas jugando en la película. Que antes los juegos de película querían copiar tal cual la historia de las películas. Hoy en día estamos viendo algo donde más toman la película como referencia y pueden hacer un videojuego completamente nuevo o diferente, con una historia completamente nada que ver con la película. Entonces, pues sí, eso es lo que puedo decir. Y añadiendo lo de la jugabilidad, es cierto, la gran diferencia que existe en cuestión de las producciones de cine y de juego es que el juego está como corazón, como base, siempre la jugabilidad y la experiencia es mejor. Y en cambio en el cine es la experiencia visual y cómo se va a contar la historia.
Y bueno, en base a eso ya se puede contar una historia alrededor de la jugabilidad, y en cambio con la película la historia es el centro del arte. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero en cuestión de producir ambas, sí hay cosas en común. Sí hay muchas cosas en común. Si se escriben guiones para ambos, por ejemplo, si se tiene que escribir un guión para el videojuego y un guión para la película, y se tienen que planear pues, de una forma muy parecida. Pero vamos, en el videojuego siempre hay que tomar en cuenta las capacidades técnicas, la memoria, más que nada. No, creo que acaban de señalar algo vital, la cuestión de si cómo pasó con el cine, nos decía Patricio, si ahorita vemos si la locomotora entrando, vemos el nacimiento de una nación, si los vemos súper rudimentarios, no se diga los primeros videos de Méliès, bueno, sus primeros films, contrastados con algo que a lo mejor ya tiene 20 años, como el caso de 20 y tantos años, como el caso de Matrix, es un salto brutal, ¿no? Y de Matrix a lo que estamos viendo ahorita en las pantallas, pensemos Speed Racer o a la última de Marvel, pues sí, digamos que vamos notando un sensible cambio en el lenguaje. Pero creo que también Luis está señalando algo bien interesante, la condición donde hay un atravesamiento también generacional. Como nos enseñaron a ver las historias, como aprendimos a contar historias y que estamos esperando de esas historias. Y eso va también de la mano, no solamente de los que crecimos con videojuegos, hasta los que crecieron con literatura, hasta los que crecieron con cine, sino además cómo ha crecido el medio. En 40 años, sí, los videojuegos han crecido muy rápido. O sea, aquí estamos hablando de un crítico, bueno, en paz espante. También me habría gustado que él viera producciones contemporáneas y que estuviera exactamente un rato en Twitch o que se chutara, no sé, el Death Stranding para que me diga que no puede sentir nada, más allá de cargar mochilas y demás. Pero bueno, hace 15 años, y hace 15 años pues no le tocó ver lo que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, como lenguaje, o sea, sé que técnica y tecnológicamente sí debemos tener una maduración, bueno, más bien un desarrollo, pero como lenguaje hacia adentro de los videojuegos, ¿ustedes consideran que hay madurez suficiente para empezar a abordar otras formas de historia que no sean nada más la réplica de lo que ya contábamos cinematográficamente en el siglo XX? Porque ahorita señaló Luis algo muy interesante, bueno, fue Pablo, a condición de, bueno, es que qué pasaba con los, por ejemplo, el caso de los conflictos, ¿no? Cómo lo representaba el cine. Sí, pero el cine tiene problemas con el conflicto interno. El cine muestra, dramatiza. En el caso de la literatura, sí te lo explicaba. Sí podías entrar a la primera persona, por ejemplo, la cuestión de la perspectiva. ¿Qué pasa con los juegos? Ahí estoy en los pies, bueno, en los zapatos y en la piel del personaje. A ver, eso nos está generando un cambio en la manera en que estamos pensando las historias. Tenemos otros conflictos. ¿Ustedes qué sienten? ¿Quién quiera de ustedes? Pues mira, no sé, es bien curioso porque cuando me lo estabas platicando, pues se habla mucho como de la influencia del cine en el videojuego, pero también creo que hay que pensar como la literatura en el videojuego, ¿no? O sea, como al principio eran todas estas aventuras de texto que nada más leías y tomabas decisiones, ¿no? Que era muy divertido. O estaba pensando en este juego en Lost Odyssey, el que hizo Mistwalker Studios, que de repente ibas con tu personaje resolviendo un conflicto y de repente te contaban un cuento y eran páginas y páginas de texto y era increíble, ¿no? Entonces era un poco como explorando también la literatura, entrando al videojuego y jugando un poco así. Y mira, lo que es muy curioso es que, o sea, y un poco como mi experiencia como jugador y como relacionarme en mi oficio como escritor, o sea, creo que de alguna manera, gran parte de las, o sea, de alguna manera, es decir, cuando tú pones una historia, tú pones un personaje que tiene un conflicto y a partir de la exploración, el personaje irá aprendiendo cosas, genera nueva información y tendrás una resolución y quizá hablarás de algún tema humano, ¿no? De algún tema universal. Si yo abordara los videojuegos, pues los videojuegos de alguna manera también tienen esta cosa como de explorar y de aprender de algún conflicto, entender ciertas reglas, entender ciertos patrones, ¿no? Y es decir, si yo hablara como la gran mayoría de los videojuegos, pues básicamente se tratan de o llega al otro lado de la pantalla, o explora todo el mapa, o descubre todos los secretos, o resuelve un conflicto en un tiempo determinado. Y de alguna manera, pues también las películas pues, son eso, ¿no? Tú tienes a los personajes resolviendo conflictos, explorando, es un poco así. Ahora, creo que hay ciertos juegos que sí rompen con esa regla, ¿no? O sea, particularmente me tocó cuando estaba jugando yo Minecraft o cuando estaba jugando yo Dark Souls,
que de repente pues, sueltan en un mundo que tú no entiendes nada y hay piezas y tú armas lo que tú piensas que se puede armar, ¿no? Por un lado, pues, pero no hay una cosa de que te voy llevando por una narrativa de la manita como si fuera un carrito de feria, ¿no? Pero creo que sí, hay como ciertas historias que lo que es interesante es cómo puedes ir teniendo cierta interactividad o puedes, tomas una decisión y modificas algo, tomas otra decisión y modificas algo, pero hay otros que sí de a tiro la regla tradicional de historias no aplica. Y esos creo que son como muy emocionantes, cómo te enfrentas a ellos o cómo los agarras. Es muy curioso ahorita que estaba pensando en FIFA, o estaba pensando en los juegos de NFL, cómo a veces les ponen hasta un modo de que eres como un jugador en específico, viendo cómo creces, o eres como el manager del equipo, ¿no? Y vas llevando el equipo y todo. Entonces, como tratando, o sea, es como muy difícil soltar la idea de historia tradicional, pues, ¿no? Y mira, y es muy curioso como, ahorita que estás diciendo en esta cosa como sí, el cine básicamente es exteriorizar el conflicto interno de alguien, ¿no? Y cómo, pues, con el videojuego, cuando he intentado hacer eso, pensaba en Psychonauts ahorita, cómo básicamente te metes en la cabeza de alguien y pues juegas un poquito a lo que él, y ves sus sueños y sus pesadillas y todo esto, ¿no? Entonces, creo que va a ser un poco difícil como desprendernos de la noción tradicional de historia, pero sí es válido y hay juegos que lo han hecho. O luego también una cuestión de cada medio, ¿no? Que empieza a desarrollar suficiente madurez para tener sus propias historias. Pensemos, el cine de acción, por más que las novelas lo han intentado, perdón, pero las novelas de acción sí son una pereza, ¿no? Y es el tipo de imagen que no puedes meter a un teatro, por ejemplo. Pues sí, entonces tendremos que empezar a ver, sí, seguiremos tomando algunas cosas de cine, pero hay algunas cosas que el cine pues, lo armó por su lado, y esas son las historias de cine, por ejemplo, la autobiografía es más frecuente en la literatura por la condición del monólogo que hacemos con el videojuego, ¿no? Creo que estamos empezando, no sé, tal vez estemos en un umbral donde ya tenemos suficiente madurez para explorar otras cosas. No nada más, vaya, como lo señala bien Patricio, pues las historias tradicionales que son herencia, no es una carga, es una herencia cultural del siglo XX. A ver, no sé, Pablo Luis. Sí, yo explicando más sobre esto, pues, así como usted dice, los videojuegos sí tienen como sus propias historias. Yo sí creo que hay historias que solo pueden ser contadas por medio de un videojuego, que tienen más impacto en un videojuego por la misma jugabilidad o el mismo hecho de tener jugabilidad y tener esa interactividad extra que la película no tiene. Por ese mismo elemento que ya hay en los videojuegos, entonces hay historias que sí pueden ser intrínsecas o van a tener más impacto. Esto se ve también, por ejemplo, en el género de horror. Hoy en día creo que hay más impacto, bueno, crea más impacto jugar un videojuego de horror que ver una película de miedo. Las películas de miedo ya, hoy en día, las historias, como usted dice, de antaño, ya están más rebuscadas y no están ya encontrando elementos en las películas para poderlas enseñar de una forma que puedan impactar a los nuevos espectadores de la forma en la que ellos quieren. En cambio, un videojuego es mucho más fácil por ese elemento interactivo que tiene. Así también como cuenta Patricio, muchos juegos que también ya se reservan elementos del cine tradicional para contar sus historias. Son Dark Souls, por ejemplo, que sí, yo también considero Dark Souls un juego que te obliga de cierta forma, o más bien, déjales la historia opcional al jugador si la quiere explorar o no. Tú estás en un mundo y tiene una gran historia, pero es opcional si tú lo quieres ir a descubrir, ¿no? Porque la historia la cuentan con otros elementos pues, que no tiene el cine. Te ponen elementos en los ítems y eso los tienes que buscar y tienes que ir agarrando como jugador. Está escrito en un texto, tienes que sentar a leerlos. Y pues en una película no te sientas mucho realmente al leer. Es una experiencia más visual, más de sonido, ¿no? No tienes tanto tiempo para estar ahí leyendo lo que va a leer un personaje, al contrario. Tiene otros elementos lingüísticos. Entonces, en el videojuego, por tener más herramientas en ese sentido, sí puede crear sus propias historias y al final creo yo que las historias que vienen para el futuro, para las futuras generaciones, les van a impactar más o van a venir más de videojuegos que de otro medio. Que en muchos sentidos probablemente eso sea una de las razones por las que, si bien pueden funcionar películas de las que derivan videojuegos, las adaptaciones de videojuegos a películas la mayor parte de las ocasiones han sido todo menos afortunadas. Ya no son películas de horror, son horror de películas, ¿no? Si no son terribles la mayoría. Hay algunas que se medio rescatan, pero porque están habitando en el universo que nos plantea el juego, ¿no? Con respecto a esta condición de la especificidad de los videojuegos, en cuanto a los tres me señalan la cuestión de la interactividad.
Pero, Pablo, me gustaría que, y sería necesario pues, pensarlo, ¿no? ¿Cómo estamos pensando la interactividad en los videojuegos? Porque estás de acuerdo que no siempre es igual. O sea, hay veces que solamente están reaccionando y mucha gente luego llama a eso interactividad y no lo es. No sé cómo pienses tú la condición de la interactividad, si le das el mismo peso, ¿tú qué opinas? Antes de responder, te pregunto un poco a qué te referís con reaccionar. Nada más una cierta estimulación y tus reacciones. Creo que la interactividad implica una cosa un poquito más compleja Una a nada agencia, más reaccionar. una No sé agencia qué, de parte una agencia de parte de los jugadores. ¿A eso te refieres? sí, a nivel lenguaje. O sea, ya no solamente estoy reaccionando, ya hay algo que estoy buscando con esa reacción. ¿Cómo decís? Los videojuegos son una bolsa donde se meten un montón de objetos muy diferentes, objetos y medios y lenguajes muy diferentes. Diría que no hay un único lenguaje de los videojuegos, sino que hay muchos. De hecho, dentro de los videojuegos, el género del videojuego cambia mucho, el lenguaje, la mecánica, la jugabilidad e incluso la experiencia del visual que se vive. Así que es también difícil generalizar, ¿no? Hablando de videojuegos, es bastante complicado. Pero sí, me gustaría, hablando un poco de las varias cosas que tocaron Patricio y Luis, y vos también, Blanca, eh, creo que desde sus inicios los videojuegos tuvieron un interés en contar historias propias, historias que no se podían replicar en otros medios. Creo que la ficción interactiva a la cual se refiere Patricio, que es uno de los inicios de los videojuegos, son historias interactivas en las cuales los jugadores interactuaban con el texto, tomaban decisiones en texto, exploraban diferentes partes y por ende tenían diferentes resultados, vivían historias diferentes en base a sus decisiones, en base a qué les interesaba esa historia, por dónde investigaban, qué objetos agarraban, cómo hablaban con diferentes personajes. Y eso era una funcionalidad propia del videojuego, algo que no se podía replicar en otro medio y no tenía tenía una relación con la literatura, no con el cine en ese momento, pero que era única del videojuego. Y yo también empujaría un poco sobre el tema de que no creo que en el videojuego como medio haya una diferencia entre la historia y la experiencia de juego. Creo que son la misma cosa. La experiencia de juego cuando jugás es la historia que vivís, en el juego la historia que en parte la conseguís vos a través de las decisiones que tomás y un poco cómo jugás y un poco te la cuenta el juego en base a cómo responde a tu interacción. Creo que sí, hay juegos que pueden llegar a ser muy lineales, en la cual la historia no varía mucho, creo que a eso te referís cuando decís que hay juegos que la única interacción que te permiten es una reacción, ¿no? Hay otros juegos en los cuales lo que me interesa es desarrollar un sistema complejo de decisiones que puede tomar los jugadores. El videojuego siempre es un mundo cerrado, a fin de cuentas. Nunca puedes hacer algo que no esté programado y que no esté incluido, ¿no? A menos que te dé herramientas muy potentes para desarrollar dentro del videojuego. Siempre es un sistema cerrado, pero lo interesante es un poco la exploración de esos sistemas, ¿no? Y como jugador la historia que vas encontrándote y que vas desarrollando un poco por tu parte, un poco por parte de los desarrolladores al jugar. Y creo que hay un montón de historias que son únicas a los videojuegos y que no se pueden relatar en otros medios. Y creo que me parece raro remarcar y tratar de centrar la experiencia y el lenguaje de los videojuegos dentro del lenguaje del cine, como para mí son cosas que a veces se solapan, pero que tienen orígenes muy diferentes. Y que a veces creo que sea el cine que el videojuego toma prestada varios recursos uno del otro. Y que a veces se pueden parecer bastante por eso, pero creo que vienen de lugares diferentes e intentan cosas diferentes también. Sí, de hecho, a principios de siglo, los game studies seguían peleándose por eso, ¿no? Por un lado tienes a los ludólogos y del otro lado los narratólogos. Y sí, mucho de la narratología se estaba centrando en la aplicación de modelos de análisis, de crítica e incluso de escritura que venían del cine, ¿no? Pero pues aquí estamos ofreciendo una experiencia diferente. El gameplay es una experiencia estética y no funciona igual que la contemplación. En consecuencia, sí, eventualmente, yo creo que es así de manera contemporánea, cuando estamos planeando cómo va a ser el sistema narrativo para un videojuego, no es lo mismo que planear una película. Pero hay algunos elementos que permanecen, ¿no? Que además atraviesan
distintos medios, ¿no? Cómo generamos un conflicto narrativo, ¿no? Cómo hacemos la construcción del personaje. Creo que sí es distinto, pero me gustaría ver ustedes cómo lo han experimentado, cómo lo visualizan, pensando en el desarrollo de un juego o la producción de una película. Mira, digo, ahora sí que, digo, no sé si ya es como el orden establecido, una cosa así, pero bueno, es muy curioso Está yendo no, maestro, cada quien. Cada quien, está bueno, ¿no? No, pero mira, es muy curioso porque ahora sí que yo me dedico más como a escribir películas, series de televisión y bueno, pues una de mis fantasías es escribir videojuegos, porque bueno, pues toda la vida me han encantado. Y mira, yo lo que creo que es muy curioso, y creo que tiene que ver con el videojuego pues, como entidad propia, pues, que cómo finalmente se explora, se desarrolla y encuentra su identidad. O sea, por un lado, creo que de alguna manera al videojuego le pasa mucho como la crítica a las películas de superhéroes, ¿no? Que es, gran parte de los planteamientos son viajes del héroe, ¿no? Es decir, modelo paradigmático que inventó Campbell y que Bogler lo adaptó, y entonces de alguna manera, si nosotros vemos la gran mayoría de los videojuegos como que caminan por ahí, ¿no? Sobre todo fantasía, sí. Los de fantasía sobre todo, sí. Pues los de fantasía y hasta pues, muchos, ¿no? Entonces, digo, si yo quisiera ahorita hacer un videojuego, quizás el camino más instantáneo, ¿no? O sea, armo un viaje del héroe y bueno, de alguna manera me funciona. Pero lo que es muy curioso es cómo finalmente, así como el cine ha tratado de encontrar diferentes maneras de narrar, pues, pues es bien interesante cómo de repente también el videojuego ha tomado, bueno, el cine, por ejemplo, tomó estructuras de la literatura, ¿no? Todos estos juegos de Faulkner, de los distintos puntos de vista, los juegos en el tiempo, todo este tipo de cosas, y cómo finalmente, como muchos videojuegos han tomado también estos esquemas, ¿no? Entonces vamos a encontrar videojuegos como pues narrativamente más ricos, vas a cambiar de puntos de vista, vas a manipular el tiempo, y bueno, cómo de alguna manera se complejiza como por ahí todo. Y creo que hay una cosa que me parece también muy, muy, muy interesante y creo que es como otra de las cosas que valdría la pena explorar. Digo, por ejemplo, si tomas Mario Bros, pues Mario Bros era como el cuate que tiene que ir a rescatar a la princesa, y luego hubo este videojuego súper interesante que se llama Braid, que no sé si jugaron en plataforma, que era bien interesante cómo revertías el tiempo y de alguna manera era como una mentada de madre Mario Bros, ¿no? No era sino el cuate que persigue a la princesa, sino la princesa que vive de un acosador que la está persigue, ¿no? Entonces es bien interesante cómo al cambiar el punto de vista hay como un rompimiento y ahí encuentra como una identidad propia el videojuego. Y a mí otra cosa que me parece muy interesante es, y creo que cualquiera que escribiera un videojuego valdría la pena que se cuestione eso, es como cuál es su mano como creador, ¿no? Es decir, así como se habla del cine de autor, como también está el videojuego de autor, ¿no? Es decir, cuando te hablas de un Hideo Kojima, cuando te hablas de un Tim Schafer, cuando tú hablas de alguno de estos cuates, pues tiene una manera muy particular de hacer un juego que no se le parece a nada, ¿no? Tiene una mano única. Entonces yo creo que esa es otra de las cosas que sería muy interesante en el caso de hacer un videojuego, ¿no? Es decir, yo como autor, ¿qué voy a construir? ¿Qué voy a hacer? Y cómo voy a romper con las estructuras tradicionales o con la lógica más aceptada, pues, ¿no? Creo que es un terreno como súper amplio que creo que el videojuego todavía tiene como mucha cancha que explorar. Y fíjate que no está solo ahí, pues ya ves, ahora sí que hablando de Kojima, estuvo 15 minutos en el proyecto con Guillermo del Toro, cuando sacan el PT, que es una pieza que me parece una cosa muy interesante, que eso no sería de a golpe, es una película, ¿no? Pero jugarlo es una cosa muy interesante. Y muchos cineastas que están coqueteando con los videojuegos. Christopher Nolan ya dijo que, sí, bueno, ¿qué tal Tenet? Pero fuera un videojuego, ¿no? O sea, yo creo que sería como Portal, pero en lugar de jugar con el espacio, sería con el tiempo. O Ruggero Deodato, que está sacando el videojuego Borneo. Ruggero Deodato firma en su época Holocausto Caníbal y se armó un mega escándalo, poquito porque el cuate no tiene vergüenza, que le va a andar teniendo miedo a hacer un videojuego, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí estamos viendo cómo muchos cineastas están brincando en medio del videojuego, no porque se haya agotado el lenguaje cinematográfico, yo no creo que se agote, pero creo que ofrece otras cosas, ¿no? Y que también nos está obligando como creadores a considerar ciertos elementos que a lo mejor no se consideraban cuando estábamos pensando en la producción cinematográfica, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Pablo Luis, o Luis no, Pablo. Como dice Patricio, es muy cierto, el estilo de ya diseñadores se ven en los videojuegos. ¿Cómo los diseñan? Parte de lo que hizo Kojima grande es que supo contar su historia, que su historia pudo haber llevado, de hecho creo que hay historias de Kojima llevando su historia de Metal Gear a estudios cinematográficos y dijeron que no, hasta que terminó yendo a Konami, y Konami dijo, bueno, pues lo vamos a hacer videojuego, y dijo, ok, y ve lo que fue, o sea, hoy en día Metal Gear es una de los IPs más grandes de los videojuegos del mundo. Entonces, algo muy icónico es que supo poner elementos muy únicos en la jugabilidad para generar tensión con la historia. Los elementos que solamente se puede usar en un videojuego
O sea, en el momento en el que estás peleando con un jefe y te dice el jefe, pon el control abajo, lo voy a mover con la mente y usa el mismo hardware de la consola para mover el control, eso era único. O sea, ese tipo de cosas son de visionarios, ¿no? O sea, me viene a la mente Hobbs and Eternal Darkness, que fue para GameCube. Ese juego igual jugaba mucho con el jugador y con el personaje, y el personaje se estaba volviendo loco. Entonces usar elementos en el videojuego para hacerte creer que tú también te estabas volviendo loco. Te movía, por ejemplo, el volumen de la tele, que apagaba la tele. Y tú creías que era problemas de la televisión, pero era el videojuego jugando contigo, haciéndote que tú sintieras lo que el personaje sentía en ese momento, volviéndose loco. Algo que en las películas muchos directores seguramente han querido contar, pero desgraciadamente con el cine no se ha podido tener ese impacto porque no está el elemento del control, ¿no? Ya no tanto la jugabilidad, el hecho de tener un control. Creo que eso es lo que también hace que ese elemento se puede explorar con muchas formas, se puede mezclar de demasiadas formas, y ese es un elemento único de los videojuegos que ya se están dando cuenta estos directores que pueden manipular de cierta forma, utilizar para contar las historias. Algo que también me llama mucho la atención es que con la influencia de Kojima ya estamos viendo estudios que tienen un estilo particular de hacer videojuegos. Ya no tanto el director o el diseñador del videojuego, sino el estudio. Y esto se ve, por ejemplo, en Naughty Dog. Los juegos de Naughty Dog son muy del estilo del estudio. Tú cuando juegas un juego de ellos, te das cuenta que es de ellos. Esto también se ve en juegos de Ubisoft también. Independientemente de muchos de los juegos, como usan el mismo programa en muchos de los juegos, no solo es el engine, que tú te das cuenta cuando juegas y dices, son las mismas físicas, pero son personas diferentes y yo soy un arma diferente, ¿no? No, esto ya también va en cómo cuentan las historias. Remedy, por ejemplo, lo vemos con Alan Wake y con Control. Ellos hicieron Alan Wake y yo creo que después no quisieran hacer un Alan Wake 2. Entonces decidieron hacer un juego en el mismo universo, pero completamente diferente, pero con elementos que conectan a ambos. Algo como Prometheus y Alien, más o menos. Y de esa forma le dan relevancia a los videojuegos antiguos. Entonces, funciona para los estudios porque generan ese interés en IPs antiguos que mucha gente no peló, o sea, videojuegos que fueron muy buenos para la época, pero a lo mejor incomprendidos. Y de otra forma también le das relevancia a tu juego nuevo sin tener que hacer una secuela. Entonces, eso ya lo están tomando los estudios nuevos dentro de su propio estilo para contar las historias, para hacerlos únicos, reconocibles y también pues generar interés entre la gente. Y era algo que también veíamos en la cinematografía, ¿no? Estaba pensando en estudios, perdón porque me meta con los estudios de las videonastis, como Troma, como la Hammer, que pues, tenían ciertas características, incluso cierto pack de directores y de actores y los mismos escritores, ¿no? Y pensaba ahorita que ponías de ejemplo estos juegos, pensaba también en el estudio Rockstar, ¿no? O sea, juego de Rockstar que no es censurado en Australia no es juego de Rockstar, todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, y por más, o sea, puede ser Manhunt 1 que es brutal pero elemental, o Red Dead Redemption 2 que ya es una propuesta mucho más madura. Sigue siendo violenta, sí, sigue teniendo el estilo, pues, narrativo de Rockstar, pero ya es una propuesta mucho más madura. Entonces, creo que en ese sentido, bueno, pues no solamente, creo que tienes toda la razón, no solamente son los autores, son también las casas y los estudios, ¿no? Y cómo van marcando cierta forma de contar las historias en función de una cosmovisión. Si efectivamente Quantic Dream nos está mostrando lo mismo que Naughty Dog, ¿no? En absoluto, ¿no? Square Enix no muestra lo mismo que... lo que pasa es que tengo sentimientos encontrados con Last of Us 2, todavía no me reconcilio, pero se siente un juego de Naughty Dog, ¿no? No sé, Pablo, antes de robarte la palabra en el espacio, disculpa. No, está bien. Ya creo que me perdí un poco con la pregunta, cuál era el interrogatorio. Creo que si estamos yendo al punto de que diferentes estudios tienen diferentes improntas estéticas y narrativas al momento de desarrollar videojuegos, me parece que sea Luis Patricio que Blanca respondieron bien a eso. Sí, claramente lo tienen, sí, claramente es algo que existe. Si queremos hablar un poquito más del momento, del lugar de producción de un videojuego,
la producción de cada videojuego, por ende la escritura de cada videojuego es un mundo, que depende mucho del equipo y mucho de la tecnología y los recursos que tienes a mano, ¿no? Y creo que una cosa, yo jamás he filmado una película, he trabajado con actores de voz, pero jamás filmé una película, así que Patricio, corregime en cualquier error que me mande, cualquier error que cometa ahora. Me imagino que hay una diferencia grande al momento en el cual estás dirigiendo una escena, que tenés toda la escena enfrente tuyo, o la mayoría, después hay efectos visuales, si queremos hablar de eso, de FX, pero tenés a los actores ahí, tenés a los camarógrafos, tenés el set, y todo eso responde en el momento que estás dirigiendo, en el momento que tenés el guión, todo es iterable en el momento, ¿no? Todo se puede perfeccionar un poco más, se puede pedir otra toma, se puede cambiar el ángulo de la cámara, se puede cambiar el set, se le puede pedir a los actores algo diferentes. En el videojuego generalmente es muy difícil, es muy raro que tengas todos los elementos alineados en un solo lugar y que los puedas maniobrar de una manera dinámica y fácil y rápida, ¿no? Generalmente todo asset está creado por separado, aparte, por una persona separada, por un equipo separado, y se unen recién al final de la producción para ver cómo encajan y cómo están. Y ahí te tenés que fijar si está encajando bien o está encajando mal y cómo se puede iterar y pulir sobre eso. Pero creo que creo que la preproducción capaz no es tan diferente de una película a la de un videojuego, pero creo que la producción en sí hay una diferencia bastante grande. Y un problema grande que tienen los videojuegos en ese momento es, bueno, cómo encontramos una producción que sea lo suficientemente elástica para iterar para cuando las cosas no funcionan, para enterarnos rápidamente que las cosas no están funcionando bien y hacer cambios sobre la marcha para mejorarlas y pulirlas y tener un diálogo entre los trabajadores, entre las diferentes voces creativas, para poder colaborar en vez de estar cada uno haciendo algo separado que después al final no encaja del todo bien. Ese es siempre un gran conflicto interno de la producción de un videojuego, ¿no? Y creo que eso, capaz de... Me imagino cuando estás trabajando en una película enorme, o capaz una película de Marvel, que 3.000 millones de actores actuando, capaz, también se vuelven a presentar esas dificultades en la producción de una película también. Pero generalmente, tradicionalmente, capaz en la producción de una película no tenés tanto ese conflicto. No, además señalaste algo, creo que es vital tomar en cuenta. En la producción del videojuego, la cuestión del testing es una constante. Y la mayor parte del cine, salvo que sean cosas tan grandes como lo de Marvel, no se está consultando con la audiencia. O sea, hacen la producción y no es así como que, a ver, si les está gustando cómo se va sintiendo el primer acto o no. Ya me aburrí. No, a la audiencia del cine no le preguntas, me muestras la obra y ya. Pero en el desarrollo de videojuegos sí es vital el testing. Y hacerle caso al jugador, incluso desde el concepto de juego, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sí veo, sobre todo en la industria AAA, un factor muy, muy, muy relevante a tomar en cuenta en la producción. Muchos cineastas, por ejemplo, Wendell Refn en ningún momento va a hacer un focus group a ver si les interesa la película o no, ¿no? Lo mismo va a ser Lars von Trier y mucho menos Werner Herzog, ¿no? Pero sí es algo que la industria de los videojuegos creo que se fija mucho y es vital, ¿no? Por cómo se está moviendo. No sé cómo, bueno, ahora yo lo he visto más en industria AAA, pero también en industria indie, ¿no? Bueno, Scorsese justamente es lo que decía un poco, a lo que me refería antes, que lo que estoy diciendo, que la mayoría de las producciones grandes de Hollywood hoy en día tienen muchísimo focus testing, hay muy poco riesgo en la producción. Se suele contar la misma historia una y otra vez, con diferentes personajes, de diferente manera, pero generalmente esa su crítica un poco a Marvel es que no hay, como hablamos antes, hablando de Kojima, hablando de Lars von Trier, un director que está arriesgándose o un autor que está arriesgándose a contar algo propio, a contar algo nuevo y arriesgarse en lo audiovisual, sino que justamente muchas de las producciones que suelen verse en cines hoy en día son producciones enormes, muy seguras, con un testeo muy fuerte, con mucho estudio de marketing detrás, y están producidas casi por comité en ese sentido. Así que te diría que capaz el cine el cine de Hollywood no se está diferenciando tanto de los AAA en ese sentido. Claramente en un videojuego se necesita un testeo porque necesitas un jugador para poder ver que el videojuego avance. Sin los jugadores, el videojuego no funciona. Una película sí la puedes dejar en la sala sola, que siga avanzando la película y el tiempo. El testeo
para la iteración rápida, la creación de un videojuego es esencial en ese sentido. Ahora, trascendiendo un poquito el diálogo de los dos soportes, pues vamos a comenzar a cerrar pensando en qué tendremos que considerar para integrar al videojuego ya un sistema de medios, porque ya es raro, bueno, no, la industria indie todavía sigue siendo frecuente, pero aún así el juego ya no sale solito, pues, o traen su cómic o arman sus figuras de acción, o también hay serie de televisión, o hay microanimaciones, o hay cartoons, o hay hasta de un clicker de Kleptocats en México, hasta había gatitos de peluche y eran hermosos, todos nos encantaron. Pues sí, ya es rarísimo que el juego se quede, esté solito, ¿no? Esté aislado. Normalmente ya salen con un sistema. ¿Qué tipo de cosas tendríamos que considerar para que un juego, un universo narrativo propuesto por un juego nos pudiera dar para sacar una red pues, transmediada o crossmediada de esa forma? Mira, ahí también yo creo que es complejo porque pues también, digo, cuando se habla, por ejemplo, de los estudios AAA, tanto de videojuegos como de cine, pues bueno, ellos tienen las posibilidades de todo esto, ¿no? Si nosotros estando en Latinoamérica, pues sabemos que los recursos son limitados, ¿no? Y ojalá, si vieras que una película está saliendo mal, tuvieras chance de refilmarla. Aquí, pues en México, bueno, pues es medio impensable, ¿no? Entonces, y fíjate, lo que creo que es muy importante es como pensar, dada la limitación de recursos que tenemos, pues cómo podemos llegar a una mayor audiencia o tener un mayor impacto. Y pues creo que es un asunto como de creatividad, ¿no? O sea, pienso en La Bruja de Blair en su momento, ¿no? Cómo finalmente hicieron una campaña primero en internet y la gente pensó que el material era real y todo esto. Y a partir de ahí, pues ya le abrieron la puerta que entrara con todo, ¿no? Entonces, sabiendo que hay pues todas estas posibilidades en redes sociales y en realidad aumentada y toda la tecnología que queramos encontrar, creo que ahí sí es bien interesante que el videojuego encuentre como su propio camino para expandirse, pues, o para alcanzar gente, ¿no? Creo que ahí sí es como un terreno muy fértil para explorar, pues, y creo que lo que es básico, lo más relevante es pues como finalmente lo que siempre va a haber de fondo un poco son como los sentimientos y la historia, ¿sí me explico? La medida en que tú puedas emocionar a alguien es la medida en que lo puedas capturar, o sea, yo creo que esa es como la regla, ¿no? Entonces, buscar cualquier estrategia que exista para emocionar y a partir de ahí, pues ya tienes a tu jugador. Creo que mi respuesta es un poco más cínica en ese sentido. Si querés buscar franchising, lo primero que necesitas es una persona de negocios muy hábil en tu equipo para pelear por derechos para crear franchising, que te encuentre buenas ofertas para hacer peluches, hacer cómics, hacer todo lo otro necesario y pensar tu videojuego desde el primer punto para que sea una entrada de venta a un montón de otros productos. Si lo que te interesa al momento de crear un videojuego es el franchising y de esa manera, y la iteración de tu producto intelectual. No es necesariamente lo que suelo buscar yo al momento de crear un videojuego, pero seguramente hay estudios que lo hacen y a los cuales les es muy rentable hacerlo. Juan Luis. En mi opinión, si vamos un paso atrás de conseguir a alguien que haga el merchandising, el branding, si me preguntas primero en el ejercicio creativo de cómo me imaginaría yo una historia que, en lugar de ser solamente un videojuego, pueda ser videojuego, cómic, historia, película y todo lo demás. En ese caso yo tendría que pensar en un universo, o sea, imaginarme, si voy a contar una historia de un cierto personaje, ese personaje tiene que estar en un universo, ya sea ese universo del que sea, ¿no? Hoy en día estamos viendo este concepto de los universos, el universo de Marvel, Facebook se va a convertir en un universo que se va a dar metaverso, no sé qué. Estamos en ese mundo hoy en día de los IPs y la transmedia. La forma de hacer transmedia va a ser crear universos. Entonces, como persona creativa que quiera hacer videojuegos, si yo quiero hacer un videojuego que lo veo como algo para futuro o algo que me puede dar esas herramientas para llevarlo a la transmedia, pues pensaría en un primer mundo muy grande o en algo grande, que no se centre solo en una persona. Ahora, si se centra solamente en una persona, pensar en muchas aventuras o muchas cosas que le pudieran suceder a esa persona que yo pudiera contar en diferentes medios, por supuesto. Yo como no tengo experiencia haciendo videojuegos, sí me voy a centrar precisamente en pensar en cómo lo va a experimentar un jugador. Entonces siempre voy a tener en cuenta el control de la cámara, en cómo se ve el juego. No tanto la cuestión artística, sino el estilo de arte del juego, sino más bien si es tercera persona, primera persona, si lo veo desde abajo hacia arriba, arriba hacia abajo, etcétera, etcétera, ¿no?
y qué es lo que va a tener que presionar el jugador para interactuar con esa historia. Desde esos principios como muy básicos, empezando desde ahí, ya podemos pensar en muchas otras cosas. Porque entonces ya podría pensar, mis peluches van a tener un control porque en el juego mi personaje tiene un control y bla, bla, bla. Y luego voy a hacer un cómic que si lo leen y tiene un código QR que pueden escanear y pueden obtener cosas en el juego, ¿no? O sea, tiene que estar conectado de cierta forma. Me tienen que dar. Si yo conectara a un mundo de videojuegos, pues esas otras cosas fuera me darían cosas dentro del videojuego también. Y estás pensando, pues es un proyecto sistémico infinitamente más grande, ¿no? Aunque, ojo, no necesariamente más caros, ¿no? O sea, muchos juegos de rol desarrollados en Latinoamérica, pues nos han probado cómo podemos hacer sistemas amplios de una complejidad brutal, con diferentes momentos narrativos, pero que son diferentes historias, ¿no? Dentro de los mismos universos. Y puede ser una opción. Bueno, ya para cerrar, no sé si tengan comentarios finales, su feeling con respecto al, bueno, existe el cine, existen los juegos, para dónde vamos, no sé, algo que les inquiete. No, bueno, pues antes que nada, pues primero que nada agradecer la invitación. Digo, estos son temas que evidentemente no puedes platicar en Navidad con tu familia, sino te mandan un psiquiátrico o alguna cosa por el estilo. Pues agradecer la invitación. Y mira, la verdad es que creo que pues, el videojuego es algo que se está desarrollando, pues, y sí, la tecnología puede ser moderna, cambiante, diferente, pero los sentimientos humanos son los sentimientos humanos y las búsquedas de los humanos son las búsquedas, ¿no? Entonces creo que ahí hay una parte universal que va a seguir operando en los videojuegos, ¿no? O sea, cuando un videojuego tiene la capacidad de, además de tener pues, buenas gráficas y todo esto, si tiene la capacidad de emocionar, creo que hay una parte que puede ser como muy interesante. Y si yo fuera alguien que estuviera creando un videojuego, si me juntara con unos cuates o con un equipo para hacer videojuegos, creo que ya hacer videojuegos ya es algo como pues muy poco común, ¿no? No es algo que haría yo con mi tío, no es algo que están haciendo mis papás, ¿no? Entonces, pues sí trataría yo de hacer algo muy loco, ¿no? Sí trataría yo como de explorar, romper fronteras, inventa algo que no puedas encontrar en Google, ¿no? Es lo que yo haría, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo haría si estuviera haciendo videojuegos. Muchas gracias, Patricio. ¿Sí? Ah, Pablo, Luis. en mi caso, muchas gracias por la invitación, igual. Así como dice Patricio, es algo que no se puede hablar todos los días con mucha gente. Y pues bueno, siempre es una alegría poder compartir algo de esto, ¿no? Al final, pues, yo sí me dedico a esto, a mí sí me gusta mucho los videos en general, por eso hago lo que hago y estudié lo que estudié y pues vivo acá para hacer esto, ¿no? En el caso de cómo lo veo yo en un futuro, por lo menos desde mi trinchera, desde donde yo veo las cosas, pues hay dos caminos muy marcados en los videojuegos. El primero es los videojuegos llevados a la competición o modos competitivos, para englobarlo esports. Hoy en día los esports son algo muy, muy fuerte, una tendencia muy grande. Ya se están metiendo gente de los deportes reales, se están metiendo a los esports. Hay muchísimos equipos ya y muchos juegos que están participando. En un futuro vamos a ver competiciones de esto más y más y más. Y hay mucho crecimiento ahí para los videojuegos llevados a ese nivel. Ahora, los videojuegos competitivos no necesariamente tienen que contar eso o usan elementos narrativos. Entonces eso va a abrir un hoyo a lo que hace Patricio. Juegos o historias jamás antes vistas o fórmulas que no se han explorado aún. No quiero decir algo porque posiblemente no lo hemos visto, ni siquiera sale en Google, pero yo creo que al ver esa división muy grande de los jugadores, porque al final del día tú vas a decidir si me meto a los videojuegos competitivos, necesitas más tiempo y eso le va a quitar a otros juegos la atención que estos videojuegos ponen. Entonces, van a necesitar otros elementos para contar historias y poder ganar otra vez la atención de estas personas. Entonces, sí siento que está muy marcado ese crecimiento. La otra, los videojuegos de historia fueron primero a crecer los más grandes, a hacer un mapa más grande y era como, mi juego tiene un mapa más grande y luego la gente se dio cuenta que no, hay mapas más grandes no es equivalente a un juego bueno. Yo creo que vamos a llegar a un punto donde se tiene que buscar una forma mejor de contar las historias y hacerlo mejor, más interesante con lo que ya se tiene. Y bueno, también con el crecimiento tecnológico vamos a buscar diferentes formas de controlar los videojuegos. Los controles han crecido también tecnología y al tener mejor hardware, la experiencia de juego cambia y mejor.
Entonces, al tener controles diferentes y que hagan diferentes funciones, vamos a tener diferentes experiencias de juego también. Muchas gracias, Luis. Pablo. Sí, muchas gracias. Quería agradecer a Ventana Azul y a Blanca por la invitación, y a Luis y a Patricio por participar acá conmigo. Fue muy lindo escucharlos. Y nada, un poco remarcar sobre este último punto que mencionó sobre el horizonte de los videojuegos y lo que se viene. Es nada, enfatizar que si quieren ver cosas jamás hechas, si quieren ver cosas nuevas, desde lo narrativo como desde la jugabilidad, siempre es bueno, siempre es importante enfocar en lo independiente, en los videojuegos independientes, los videojuegos pequeños, que es donde se están tomando la mayoría de los riesgos, ya que los estudios grandes son, por razones comerciales y muy obvias, no pueden tomar esos riesgos. Lo interesante siempre es buscar en lo independiente y lo pequeño donde es necesario el riesgo para destacar. Hay cosas muy interesantes que raramente reciben la atención que merecen. Así que invito a todos los que están escuchando y están viendo a explorar y a enfocar en ese espacio. Pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Pablo. Patricio, muchas gracias por estar aquí. Blanca López, y cerramos con eso este conversatorio que está muy interesante. Y bueno, que quede cerrado no quiere decir que el tema quedó agotado ni lo más mínimo. Creo que todavía hay muchas cosas que discutir, y agradecemos mucho a Ventana Sur, particularmente también a las maquinitas, por darnos la oportunidad de traer estos temas a la mesa, ¿no? Sobre todo en el espacio de un festival cinematográfico. Muchas gracias y pues hasta la próxima. Muchas gracias.